Que esté muy bien donde sea que usted se encuentre. Les habla Giovanni Jiménez, director de culturacr.net. Y hoy, de nuevo, en este espacio de Cultura Electoral 22, tenemos una nueva entrevista de los candidatos a la presidencia y de las candidaturas a las diferentes diputaciones que conformarán la Asamblea Legislativa a partir de mayo próximo. En esta oportunidad, tenemos al candidato por el primer lugar de San José del Partido Acción Ciudadana, él es Rogis Bermúdez. Hay que decirlo con claridad, Rogis es agricultor principalmente, pero también es ingeniero industrial y bueno, tiene un desempeño, fue director del Consejo Nacional de la Producción y tiene un desempeño muy importante y muy ligado al tema del agro. Don Rogis, bienvenido. Muchas gracias, Giovanni. Buenas tardes para usted y quienes nos ven y nos escuchan. Así como usted lo dice, yo soy agricultor de nacimiento, de las tierras del sur, ya donde también es usted, todos esos lados donde se cosecha frijol y maíz. Yo nací en una casa, en un rancho de piso de tierra, las paredes de chonta y el techo de paja de suita. Mi papá hacía los ranchos así en las zonas, las fincas en aquellos años. No había acceso a materiales de construcción ni láminas de zinc, entonces era muy común que las viviendas fueran de chonta, las paredes de chonta y los techos de suita. La suita es una palmita que hay en las montañas. Y en los tabancos se dormía, era en los tabancos, donde estaba en el rancho, se le hacía un tabanco y ahí se dormía. Por lo demás, agricultor de toda la vida, actualmente sigo en ese sector, soy ingeniero industrial, tengo una especialización también en energías renovables, así que también tengo experiencia en temas de infraestructura energética y todo lo demás. Tengo 25 años de experiencia trabajando en desarrollo de plantas, energía, planificación eléctrica, mantenimiento y un montón de cosas que tienen que ver con el tema de la energía. Y actualmente estoy en la campaña porque en el 2018 don Carlos Alvarado me pide que asuma por mi perfil en el sector agropecuario, que asuma el Consejo Nacional de Producción, de lo cual me sentí muy orgulloso porque la instrucción, la condición que le puse fue que me dejara hacer una transformación en la institución que incluyera FANAL para trabajar por indicadores y por metas que fueran beneficiosas para el sector productivo, las organizaciones. Y entonces la instrucción al Consejo de Gobierno fue: hay que ayudarle a Rogis con el tema de reactivación del CNP, y además de eso me metí en muchos temas también que tenía que ver con valor agregado, con bodegas climatizadas, que por cierto ya están listas para inaugurarse. Eso le va a permitir a los productores almacenar hasta unos 30,000 quintales de frijol, una bodega en los chiles en la zona de los chiles, en el Ceproma Llano Bonito, que está entre los chiles. Creo que en Aguabuena de Cotobruz hay una, ¿verdad? En Aguabuena de Cotobruz lo que hay es un centro de valor agregado. Ya ese está listo también. Fueron recursos que conseguí en el estado. Conseguí plata con el INS, conseguí plata con FODESAF, conseguí plata con el INDER, conseguí plata con un montón de instituciones, ¿verdad? Para construir esos desarrollos, porque hoy nuestros productores, uno de los grandes problemas que tienen es que no tienen dónde almacenar o dónde hacer valor agregado. Entonces, el Estado debe proveerles esas facilidades como herramientas para desarrollo, porque muchas veces una máquina que cuesta 50 millones de colones, que la ocupan 5, no puede comprarla entre los 5. Entonces, el Estado les provee y les facilita, les cobra un uso mínimo para que puedan desarrollar valor agregado con esos productos. Y luego con las bodegas climatizadas, ¿verdad? Ni hablar, le va a permitir almacenar ahí por mucho tiempo a los productores. Qué interesante, porque muchísima gente no se da cuenta de esto, o tal vez no lo valora. Y esto, una de las cosas que hemos dicho en algunas oportunidades, es que el gobierno de Carlos Alvarado, como decimos popularmente también en el campo, no cacareó todos estos logros y toda esta obra de infraestructura, que además está bien diseñada, bien pensada en función de los intereses de los agricultores. Y usted lo pero acaba Giovanni, de explicar. Perdona, pero no, en el caso mío, en el caso del CNP, sí fue algo que hicimos, toda una estrategia de comunicación. Si algo tengo yo, Giovanni, es que yo no le ando corriendo
o escondiéndome los medios de comunicación. Entonces, tuve siempre muy buena relación con los periodistas y con los medios de comunicación y a veces no llamaban a la periodista que trabajaba conmigo, sino que me llamaban a mí directamente y me decían, Rogis, tengo una consulta, que te puedo hablar directamente. No hay ningún problema, porque Bueno, muchas veces... yo puedo confirmar eso, porque yo también lo he llamado a usted directamente. Sí, 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 porque uno tiene que tener muchísima apertura con los medios de comunicación para que se conviertan en una herramienta facilitadora de comunicación del trabajo que uno está haciendo, ¿verdad? Y entonces uno no se puede pelear, puede tener diferencias y podemos debatir ideas y algún tema específico, ¿verdad? Pero no echarse de enemigo ni al medio ni a los periodistas, porque al final son los que te van a ayudar a hacer un trabajo de comunicación de la tarea que estás haciendo, el proyecto que estás llevando, ¿verdad? Eso es muy importante y Claro. siempre en el CNP lo usamos de esa forma, ¿verdad? Siempre tratamos de comunicar todo, lo bueno y lo no tan bueno también, ¿verdad? Porque también hay manzanas que no caen maduritas. Muy bien. Rogis, vamos en esa misma dirección. ¿Por qué, expliquémosle a la gente, por qué el Partido Acción Ciudadana se opone a ingresar a la Alianza del Pacífico? Tiene que ver con agro, ¿no? Bueno, Y la con Alianza del esta Pacífico, dinámica. claro, la Alianza del Pacífico es como que te pongas a competir con tu medio, con la BBC o con, no sé, ¿verdad? Uno de estos medios mundiales, ¿verdad? Son monstruos gigantes que tienen una capacidad enorme de poder económico y de infraestructura y desarrollo, ¿verdad? Desarrollado y competir con esa gente es muy difícil. Competir con México, que es un monstruo, donde hay subsidios, donde los salarios son de $200 al mes para un trabajador, competir con Colombia, competir con Perú, competir con Chile, donde ya con esos países tenemos tratados de libre comercio. Entonces, no veo para qué meter otros temas, productos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, México nos va a decir, el primer producto que va es el aguacate en ese tratado de libre comercio. Y aquí en este país hemos hecho un trabajo para que nuestros productores de aguacate en 7, 8 años pasen de producir el 15% del consumo nacional a más de un 50% hoy del consumo nacional. Se les ha dado facilidades, financiamiento, infraestructura y aseguramiento de mercados para que ellos puedan desarrollarse. Entonces, decirle a los productores hoy que vamos a meternos en Alianza Pacífico y que vamos a competir con México en aguacate, eso es engañarlos, o sea, literalmente engañarlos y eso no se vale. Otros productos como los hortofrutícolas, donde esos países desarrollados tienen gran potencial, ¿verdad? Y además de eso te pueden poner un contenedor de 40 pies, salir, pedirlo hoy y mañana a las 8 de la mañana está puesto aquí en el aeropuerto y con la mitad del precio de lo que cuesta aquí porque son países muy industrializados y tienen una gran capacidad tecnológica, ¿verdad? Nosotros tenemos que avanzar a eso, pero en ese traslado de tiempo no podemos dejar a nuestros agricultores botados, no podemos dejarlos desfinanciados, no podemos dejarlos sin infraestructura, ¿verdad? Para que ellos se vayan desarrollando. Muy bien, eso es un tema muy interesante. El tema del aguacate ha sido muy polémico y hay quienes lo ven solamente desde el lado del consumidor. Es como usted bien lo dice, bueno, lo pueden traer a mitad de precio, un producto que ya lo tienen listo y en 2 momentos la capacidad de distribución es muy amplia. Pero entonces, ¿cuál es el balance, el equilibrio entre los beneficios al consumidor, pero sin dejar de lado a nuestros agricultores? Vea, Giovanni, tiene que haber un equilibrio, siempre tiene que haber un equilibrio. Y el país, o sea, cuando usted va al supermercado, a la pulpería, a la tienda, usted necesita asegurarse, o usted lo que va por una cantidad de productos y quiere que cuando usted llegue al estante, a la góndola, esos productos estén ahí. Eso se llama seguridad alimentaria. O sea, decirle a la gente, al comprador, al consumidor, que usted va a tener arroz asegurado para los próximos 6 meses, frijoles asegurados para los próximos 6 meses, que usted va a ir y va a haber carne, va a haber huevos, va a haber hortofrutícolas, todo lo que usted compre, el aceite, la sal, el azúcar, todo va a estar disponible. Eso es seguridad alimentaria. Lo otro es que tiene que ver de dónde viene ese producto, o sea, de dónde lo estamos adquiriendo. Comprarle a China o a Estados Unidos o a esos países que son industrializados, lo único que estamos haciendo es someter a nuestra población a un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque primero estamos creando una sociedad
en abandono a nuestro sector agropecuario. Este país se construyó, la base de este país se construyó desde el sector agropecuario, con carretas y bueyes, con el arado, con pico y pala se hacían los caminos, para sacarles los productos del sector agropecuario para exportación, el café, maíz, arroz y otras cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos una base productiva históricamente bien desarrollada y bien formada. Tenemos buenas tierras para producir. Y lo otro es, ¿verdad? Que en ese tema social, nuestros agricultores están teniendo que salir de la tierra, dejar la tierra en abandono, o muchas veces la están perdiendo porque no hay mercados, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en mercados para nuestros productores, pero para que esos productos que cuando usted va al supermercado a conseguir tengan un fondo social que viene de nuestros agricultores que están trabajando la tierra y que están tratando de salir adelante. Nosotros no somos un país desarrollado en tecnología agrícola, eso hay que entenderlo. Pero podemos ir en esa dirección. Claro, pero además, ¿verdad? El riesgo que le contaba de meter al país en la dependencia de los mercados internacionales es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Les explico para que más o menos tengamos una idea. Hoy, la producción mundial de granos se está concentrando en no más de 10 países. Los grandes productores que están en Asia, en Sudamérica y en Norteamérica, ¿verdad? Se están acaparando ese mercado, esa producción, y entonces cuando nuestros agricultores dejen de producir arroz o dejen de producir frijoles o dejen de producir ciertos productos, ya maíz, por ejemplo, ya maíz hay que ir a comprarlo en subastas internacionales, donde los vendedores colocan esos productos hasta en la bolsa. Entonces hay que ir a subastas internacionales y compra el que paga el mejor precio. Es decir, si hay escasez de ese producto por el cambio climático, por la misma pandemia que nos vimos afectados, por los precios internacionales de los insumos para producir, del transporte y todo lo demás, va a hacer que un quintal de frijoles llegue aquí a costar, puesto aquí, hoy cuesta 30,000 colones y que cueste 50,000, 60,000 colones. O sea, no podemos someter a la población a ese riesgo, porque entonces usted va a ir a comprar un kilo de frijoles, va a tener, en lugar de pagar en 1,500 colones, va a tener que pagar 3,000 o 3,500 o 4,000 colones por un kilo de frijoles. O sea, imposible, ¿verdad? Igual va a pasar con el arroz, igual va a pasar con otros productos. Pero vea el caso del maíz, ¿verdad? El caso del maíz es un ejemplo clarísimo, donde nosotros dependemos de esos mercados internacionales para abastecer el maíz para consumo animal en todo el país, y hoy los precios de los concentrados están volados, ¿verdad? Entonces, en el 98, 2000, más o menos por ahí, entre el 98 y 2000, la política fue: dejemos de producir maíz, dejemos de sembrar maíz, dejamos toda la infraestructura que tenía el CNP en abandono, con las capacidades que tenía de almacenamiento y de transformación, secado y todo lo demás, porque era más barato traer el maíz de afuera. Bueno, hoy estamos sufriendo las consecuencias de esas decisiones, el abandono al sector maicero. Lo vimos en la zona del Caribe, por ejemplo, ¿verdad? Claro, se en la cultivaba mucho maíz. Sí, yo conozco la experiencia en el cantón de Guásimo, en las zonas donde después trajeron el asunto de que entonces mejor cultivaban palmito, ¿verdad? Y han cosechado palmito y después con yuca, y entonces siempre los han tenido en ese vaivén. ¿Cómo evitar esa manipulación? Porque finalmente todos esos movimientos corresponden a algunos intereses. Y ahí era donde yo quería preguntarle, ¿cuáles son los intereses que defienden quienes quieren meterse a la Alianza para el Pacífico? Bueno, vamos a ver, o sea, el tema de los importadores es importante. Yo no estoy en contra de los importadores porque tenemos que asegurar la alimentación. Lo que estoy es a favor del productor para que cada día vayamos en la línea de crecimiento, que ese crecimiento sea positivo, no sea negativo, ¿verdad? En caída, como ha venido siempre. Entonces, aquí hay que entender una cosa, Giovanni, y quienes nos escuchan. Hay grandes intereses y grandes negocios relacionados a la comida, a los alimentos. O sea, usted puede andar todo el día descalzo, pero usted no puede andar sin comer 2 o 3 días, ¿verdad? Sin comer, y usted ya va a tener problemas de salud, ¿verdad? La alimentación es un derecho humano, ya es un tema que tiene que estar accesible para todos. Entonces, no puede ser que algunos comerciantes, algunos buchones, como decimos por aquí, tagarotes, se dejen el mercado y sean ellos los que estén dominando
y diciendo qué traen y cuánto cuesta, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir con la dependencia en Alianza Pacífico, ¿verdad? Es una Alianza Pacífico, porque los alimentos hoy por hoy son un negocio muy grande, ¿verdad? Entonces, si lo acaparan 4 o 5 o unos pocos, vamos a tener una dependencia de esos importadores y luego de esos países, ¿verdad? Para ir a comprar. Entonces, el riesgo es doble todavía, ¿verdad? Y no podemos avanzar en esa línea. Yo no estoy de acuerdo, no es un tema ideológico, Giovanni. El tema del Alianza Pacífico no es un tema ideológico, es una afectación real que nos va a caer encima. O sea, todo eso que viene de otros países va a desplazar los productos de nuestros agricultores, los Claro, va a eso desplazar. está claro. Eso está claro. Y también está el tema de la agricultura orgánica y del valor agregado que también tiene esa posibilidad para Costa Rica, ¿no es cierto? Claro, vea, yo promoví los centros de valor agregado que ya se venían haciendo. Comenzamos a construir uno y el otro quedó prácticamente, y me hace mucha gracia porque hay un candidato presidencial que dice que va a promover un centro de valor agregado en la zona norte. Si algo hicimos para desarrollar ese centro de valor agregado y quedó con el financiamiento, con la plata asegurada, con el terreno asegurado, con los contratos listos, es que, y un donante que dio el terreno de 2.5 hectáreas, un señor que dijo que él quería hacer una obra social, y quedó todo listo. Entonces me llama mucho la atención que alguien diga que va a promover un centro de valor agregado, si ya el centro de valor agregado, lo único que falta es que se firme el contrato para empezar a construir, ¿verdad? Entonces, promoví muchísimo el tema de valor agregado porque creo que es una necesidad en la que tenemos que trabajar y tenemos que impulsar en el sector agropecuario. Hay grandes oportunidades, toda esa yuca, todo el producto que se queda de la segunda, la piña, la papaya, que es la segunda y la tercera, que no te compran las empresas, usted lo puede transformar en jugos, puede hacer deshidratados, puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Con esos productos que no estás colocando en el mercado directamente como producto fresco y darle un valor agregado y que alargarle el ciclo de vida y ya no te va a durar 8 días, te va a durar meses, ojalá en una bodega climatizada y podés colocarlo en el tiempo en otros mercados, ¿verdad? Como supermercados o exportarlo incluso, ¿verdad? Los jugos, las Claro, pulpas se venden ya demasiado, tratado, solamente sí. el país consume alrededor de 10.000 galones al mes. Bueno, Perdón. impresionante. Nos está dando usted una lección a muchos, yo sé, quienes están observando este programa y a este servidor también sobre el tema de la producción agroindustrial. Muchas de las cosas que usted está diciendo, bueno, a mí me deja claro que el conocimiento que usted tiene es amplísimo en ese ramo. Y sí me gustaría, y a propósito de Ramos, de don Walmer Ramos, porque él también habla de tagarotes, pero en este caso de las financieras, ¿verdad? De las famosas, ¿cómo es que les llamamos La popularmente? esclavitud Bueno, financiera en que nos han sometido. claro, y eso es muy interesante porque coinciden mucho en pensamiento, digamos, el tema de luchar contra los grandes intereses del capital, en este caso bancario, ¿verdad? El capital privado que está ahí en la banca, y bueno, y una parte de la banca nacional que perdió, como lo ha dicho don Welmer, y lo han dicho muchísimas personas, su función de banca para el desarrollo. Y después está el tema de la agricultura que también está muy ligado, indudablemente, también al financiamiento. ¿Cómo entonces conseguir financiamiento para el agro, verdad? Porque estos dos son temas ligados. Bueno, usted lo dice con toda la razón. Don Welmer Ramos es una persona que tiene una visión extraordinaria para el desarrollo del país. Es un economista con un manejo estadístico extraordinario. Conoce los problemas del país. No es una persona que ha estado, que comenzó ayer. Fue asesor muchos años en el Banco Central, haciendo estudios, investigación para el Banco Central. Fue ministro de Economía y hoy es diputado y ha trabajado en muchísimas leyes que tiene que ver con los datáfonos, la usura, el tema de medicamentos. Es una persona que tiene una visión social extraordinaria y eso a veces hay que ponerlo antes de los intereses económicos, ¿verdad? Hay que trabajar en desarrollo económico, pero también tiene que haber un sentido, una visión social. Y luego vamos al tema de esa visión social en el sector agropecuario. Eh, un productor puede tener buena tierra, pero si no tiene financiamiento, difícilmente va a producir. Puede tener la tierra, el financiamiento, pero si el financiamiento no es accesible a una tasa de interés baja, va a trabajar para el banco.
Entonces necesita tasas de interés que sean accesibles, pero puede tener la tierra, puede tener el financiamiento a baja tasa de interés, y si no tiene mercado, ¿verdad? Está trabajando para los, no, o sea, está desperdiciando la producción. Y luego puede tener la tierra, el crédito, la tasa de interés, el mercado, pero si no tiene buenos precios, un precio justo, un precio razonable, también se va a ver afectado. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ver. Banca de desarrollo, hay que hacerle reforma. Ya Banca de Desarrollo tiene más de 10 años, ¿verdad? Y su ley fue una ley extraordinaria, que Welmer trabajó en esa ley. Welmer fue uno de los creadores de la ley de Banca de Desarrollo, junto con Gustavo, el exdiputado de Pérez Celedón, y hoy ya hay que hacerle reformas, ¿verdad? Porque tiene que convertirse en un banco de desarrollo con avales para la producción y seguros también de producción, ¿verdad? Que sean solidarios del Estado. Esas cosas hay que irlas desarrollando, hay que irlas transformando, ¿verdad? Porque todo es un ciclo donde todos los días hay que cambiar algo. Estos fondos de avales son dinero que pone el Estado para respaldar créditos productivos, ¿verdad? Para que la gente no tenga que comprometer su tierra con garantías hipotecarias que pueden ser muy riesgosas para ellos, ¿correcto? Sí, vamos a ver, recuerde que Banca de Desarrollo lo que recibe es todo ganancia, porque está el impuesto al maletín, el 10% de las ganancias de los bancos estatales o de los bancos, ¿verdad? Hay un montón de recursos que le ingresan, entonces prácticamente podría prestar a tasa cero y aún así tener ganancias, siempre está recibiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el crédito tiene que ser, en Banca de Desarrollo, tiene que ser para la producción y para las pymes, para los emprendimientos, porque es una plata, son recursos que ya están asegurados con los impuestos o las parafiscales que tiene, y entonces todos los días entra, siempre entra, ¿verdad? Y no hay que hacer más que abrir la cuenta y recibirla. Usted es candidato a diputado, don Rogis. Todo esto que usted nos ha dicho lo quiere llevar indudablemente al Poder Legislativo y quiere presentar todo esto en forma de proyectos. Cuéntenos sobre esos proyectos y esas propuestas concretas. ¿Cómo logramos todo esto que usted acaba de decir, que a mí me parece fundamental? Es impresionante que este país no discuta estos temas, porque ya vemos que en los debates, por ejemplo, el tema de la agricultura, como el de la cultura, son prácticamente excluidos, no están en el ideario popular, la gente no conversa. La banca, la agricultura, dos temas gigantes y que definen, óigame, y es que definen el bienestar de la gran mayoría de las personas. ¿Cómo lograr eso a través de la Asamblea Legislativa? ¿Qué tiene usted dentro de sus prioridades, propuestas, proyectos cuando llegue al plenario? Bueno, Al cubo board, le dice mi hijo. Sí. Al edificio ese. Sí, el edificio nuevo. Una alusión a Star Trek, había unos cubos así bien feos. Pero sí, perdón, adelante. Vea, usted es una persona que viene de una zona rural y usted recuerda cuando llegaba un maestro, llegaba el policía, llegaba el funcionario público, era una persona de respeto. Llegaba el del Ministerio de Salud, ¿verdad? Siempre se veía con una persona de respeto. Cuando uno siente que a veces algunas personas vuelven a ver a los agricultores como si fueran ciudadanos de tercera categoría, y no, al contrario, tienen una razón muy fundamental, que es darnos de comer, producir los alimentos que día a día consumimos nosotros. Entonces deben de ser vistos como cuando llega el médico, como cuando llega el policía, como cuando llega el maestro, cuando llega el empleado del ICE, como una persona, ¿verdad? Que se le respeta y se le aprecia por su trabajo. Son ciudadanos de primera categoría y así deben ser vistos. Y entonces el acceso a las facilidades, las herramientas, la capacitación, financiamiento, debe ser exactamente igual. Yo llevo un proyecto así, hablando específicamente, que ya está casi listo, está listo, es la transformación del sector agropecuario, ¿verdad? Hacerle una reforma al sector agropecuario, hacerle una reforma a la banca de desarrollo, hacer una reforma para que las pymes que nacen nuevas no paguen unos impuestos, que sea escalonado, porque hoy el 93% de las pymes que nacen a 5 años han desaparecido. Entonces, si de todas formas las estamos quebrando, entonces démosle la facilidad para que durante esos 5 años se desarrollen, maduren, generen empleo y generen ingresos seguros
para que después del quinto año ya paguen la totalidad, que empiecen el primer año en 0, el segundo en 2 y así sucesivamente, que sea escalonado, pero que se les permita salir adelante y vas a ver que no va a ser el 93% la desaparición o la mortalidad de esas pymes, va a ser mucho más baja porque van a tener formas de cómo salir adelante. Hoy lo primero cuando usted va a inscribir una pyme, lo primero que le cae es Hacienda, el Ministerio de Salud, la caja, todo, y empieza a pagar hasta el alquiler 6 meses y no ha empezado a producir. Y ya cuando va a empezar a producir, lo que le manda la caja a decirle es que tiene una denuncia confiscatoria por todo lo que tiene, ¿verdad? Porque no ha pagado durante esos 6 meses y ni siquiera ha comenzado a producir. Y si es Hacienda, ni hablar. Entonces hay que hacer una reforma para que las pymes se puedan inscribir, se puedan desarrollar y puedan salir adelante, porque si no, lo que estamos haciendo es un cementerio de pymes y eso no tiene sentido. Un cementerio de pymes. Eso está para un título. El título de un artículo, de una novela o qué sé yo. Ahora los poetas estoy escribiendo un artículo son muy ingeniosos. sobre eso. Sí, bueno, buenísimo. Nos lo pasa para publicarlo con mucho gusto. Claro. Rogis, entonces, para ir concluyendo la entrevista, porque la verdad es que cómo cuesta hacer preguntas, ¿verdad? Cuando uno tiene de frente a alguien que sabe tanto y en un tema en el que uno fundamentalmente... Todos aprendemos, Giovanni, todos aprendemos. Yo soy de origen campesino, evidentemente, ¿verdad? Yo produje, yo cogí café y sembré café, todos los diferentes productos del agro, etcétera. Pero cuando uno ve esto, uno siente es decir, mi colegio, el técnico profesional agropecuario de Sabalito, nos enseñaron zootecnia, fitotecnia, administración agrícola y algunas cosas que uno visualiza. Pero cuando uno ve esto, uno dice, ¿cuántos campesinos, agricultores en este país desconocen estas realidades y desconocen estos manejos que se dan a altos niveles y de los cuales ellos están sometidos a esta dinámica? Una de las cosas que nosotros nos sentimos muy orgullosos en Cotobruz, lo recuerdo bien, y en la producción cafetalera en particular, es que la distribución de la riqueza y de la propiedad es muy amplia y entonces muchísima gente se ve beneficiada de todo el proceso, ¿verdad? Y además eran mediante cooperativas, Cope Sabalito, estaba Cope Zambito y Agua Buena, Copa Buena se llamaba, creo. Yo no sé si todavía existen, pero sí había uno privado, pero competían en condiciones muy interesantes y esa riqueza se distribuía sanamente entre la mayoría de personas con una propiedad y que tenían un poquito de sensatez y podían cosechar. También hay un elemento de educación. Sí, voy ahí, digamos, claro, es el tema de la distribución de la riqueza. Voy a esa pregunta y es el tema de la educación, porque mucho de lo que sucede en el campo, en las zonas rurales, es carencias, son carencias educativas. Los agricultores a veces incluso le pueden tener miedo al cambio, ¿verdad? Y los cambios los asustan. Cambio y entonces, cultural. Sí, porque son cambios culturales, son cambios en su idiosincrasia, en su forma de actuar, que primero nos trajeron macadamia en la época de monje, con aquella, ¿cómo era? A prueba y error era eso. Era lo de la tierra. Cardomomo. Cardomomo, yo estuve haciendo macadamia y cardomomo en el colegio porque, bueno, nos daban esas directrices y la gente también. Y entonces resulta que, claro, que las experiencias de los campesinos, de los agricultores, hablemos, han sido muchas defectuosas o incluso pueden haber sido traumáticas, pero muchas veces porque también la educación no ayuda, ellos no están capacitados muchas veces para comprender. Yo todavía recuerdo por ejemplo, a los agrónomos se les veía muy mal en el campo, se les decía que ellos no sabían nada y había un prejuicio, ¿verdad? Muy fuerte sobre que la ciencia no podía en el campo tener éxito. ¿Cómo trabajamos en esa dirección para que el agro, porque esa es la pregunta, ¿cómo hacemos para educar a nuestros agricultores para entender que la tecnología y la ciencia es fundamental y es muy valiosa para mejorar todas esas condiciones de producción y por supuesto la riqueza y la distribución de esa riqueza, ojalá en la mayor cantidad de manos? Vea, hoy la agricultura tiene que ir a ser de precisión, agricultura de precisión. Tenemos que trabajar muchísimo en agricultura de precisión. Ya no es aquellas grandes extensiones, ¿verdad? Con baja productividad.
Hoy son extensiones más pequeñas con más alta productividad. Por ejemplo, en arroz, si se aplicaran violes, si se aplicaran biotecnología, las fumigaciones que sean a la 1, 2 de la mañana para que la planta está absorbiendo los nutrientes de la mejor manera, para que los terrenos sean nivelados, para que se tenga irrigación, que se tenga producción todo el año. Eso es lo que se debe trabajar. Ya no es nada más ir a agarrar, tirar la semilla ahí, un poco de abono y esperar a que nazca, crezca y uno ir a cosechar. No, no, hoy tenemos que trabajar en eficiencia, pero para eso tenemos que hacer convenios, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ciencia y Tecnología, para que esa capacitación, esos recursos, que no sea un préstamo lo que usted vaya, sino que las cooperativas, así como lo dice usted, puedan tener equipo que sea sin impuestos, libre de impuestos, para que puedan capacitar a nuestros productores y puedan desarrollar la agricultura de precisión. Hoy los cafetales se pueden fumigar, se pueden hacer aplicaciones con drones, ¿verdad? Y ya no andar uno con una bomba de espalda ahí o sufriendo entre las laderas, tener un accidente con una bomba de espalda. Ya eso no debemos ir saliendo de eso. Hoy se puede hacer con aplicaciones de drones, con aplicaciones a la raíz directamente, con lo que se llama agricultura de precisión. Hoy hay aplicaciones, ¿verdad?, que ya en el mundo están por todo lado y que se pueden traer y desarrollar. En Europa hay grandes extensiones que se trabajan con invernaderos, climatizados, con sistemas climatizados que la planta absorbe mejor los nutrientes y son mucho más eficientes, muchísimo más eficientes y producen hasta 5 veces más de lo que se produce de forma convencional. Entonces, tenemos que trabajar en la eficiencia de la producción para que nuestros productores sigan enamorados del campo, pero que ya no anden con el saco al hombro, ni con la pala ahí, sino haciendo huecos por todos lados, sino sabiendo exactamente dónde tienen que hacer la aplicación de abono, dónde tienen que aplicar qué tipo de abono, ¿verdad? Qué tipo de fertilizante y que sean moléculas nuevas, por cierto, ¿verdad? Que se nos permita inscripción de moléculas, porque ese es un problema que tenemos hoy. Muy bien. Muchísimas gracias, Rogis. A los votantes, un mensaje. Al menos yo sé que quienes han llegado hasta este momento en esta entrevista están muy claros y convencidos de que estamos ante una persona con un amplísimo conocimiento del tema agropecuario y agroindustrial. Pero cuéntenos, 2, 3 proyectos, prioridad en la asamblea. Nos quedamos ahí. Ok, el primero debo reconocer y debo decirle que en esta asamblea legislativa que tenemos hoy, actualmente, la que está en función, no hay diputados del sector agropecuario. Hay diputados rurales, pero no hay diputados del sector agropecuario y ese ha sido un problema enorme que hemos tenido en esta asamblea. En esta que viene tampoco veo muchos, no veo diputados del sector agropecuario. Tenemos que trabajar en eso. Entonces, la transformación del Ministerio de Agricultura como proyecto, el proyecto de las pymes, ¿verdad? Y otro proyecto que tiene que ver más con la parte de cómo la Asamblea Legislativa, el reglamento de la Asamblea Legislativa está eligiendo a los jerarcas que tiene que elegir para que sean votaciones públicas y no se hagan negociaciones escondidas por ahí en un cuarto adjunto para ver a quién se nombra. Eso tiene que ser transparente, tenemos que transparentar, decirle a la ciudadanía quién está votando y qué está votando. Muy bien. Último mensaje a los votantes. ¿Por qué votar por el Partido de Acción Ciudadana en estas elecciones que estamos a 3 días, el 6 de febrero? El Partido de Acción Ciudadana fue el que vino a transformar la política nacional. Antes usted nombraba al papá, a la mamá, al hermano, al hijo, a quien fuera como asesor en la Asamblea Legislativa, en los puestos de gobierno y no pasaba absolutamente nada. Eso fue un cambio que hizo la Asamblea el Partido de Acción Ciudadana. El derecho o los derechos humanos de las personas que han sido marginadas, los indígenas, las poblaciones LGBTI y otros, ha sido el Partido de Acción Ciudadana el que los ha impulsado y los ha defendido. La gran visión que tenemos como partido de defensa de nuestros agricultores para que sean reconocidos como personas de primera imagen, ¿verdad? Que sean personas dignas, que tengan calidad de vida y todo lo demás. La infraestructura que hemos desarrollado como
país en estos últimos años es impresionante. Han habido casos de corrupción, sí, pero ninguno es del Partido de Acción Ciudadana. La penetración del narcotráfico, tenemos que cuidar ese tipo de cosas y vean ustedes lo que está pasando en la política nacional. No podemos permitir que el narcotráfico ingrese a nuestros poderes más sagrados, como lo es el poder legislativo, el poder judicial o el poder ejecutivo. Eso lo tenemos clarísimo y ha sido una lucha que nosotros hemos dado frontal. Y por lo demás, en mi caso, ¿verdad? Cuentan con una persona que tiene experiencia en el sector, nací agricultor y soy agricultor, vivo de la agricultura, tampoco tengo lujos con la agricultura, pero me ha permitido vivir dignamente. Estaré en la Asamblea Legislativa defendiendo todos los derechos de los agricultores, de las cooperativas, de las asociaciones de desarrollo, de los centros agrícolas cantonales, de los EPROMAS y todo lo que tenga que ver con formas asociativas para que les permita seguirse desarrollando y tener acceso a recursos del Estado, infraestructura, para seguir desarrollando la economía y la producción de este país. Yo me siento muy orgulloso de llegar a la Asamblea Legislativa a representar un sector como lo es el sector agropecuario. Muy bien, Rogis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Muchísimas gracias a usted también que nos está escuchando, que nos está viendo ahí a través de la tecnología, precisamente, de la gran bendición de la tecnología. Que esté muy bien, donde sea que usted se encuentre, y nos vemos en la próxima edición de Cultura Electoral 22. Ya estamos terminando, llevamos 36 programas hasta el momento y estamos ya haciendo los últimos programas antes de las elecciones, pero después vamos a hacer también programas de análisis de resultados, de las votaciones, entre otras cosas, y ya les estaremos anunciando a los amigos que están en el grupo de WhatsApp y por supuesto a todas las personas en las redes sociales de culturacr.net. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.